Schneider Electric pensamos que desde luego la baja latencia que necesitan muchas aplicaciones, que sobre todo vienen dinamizadas por la digitalización de las empresas, por el despliegue que va a haber del 5G, que va a multiplicar la velocidad de transferencia de los datos y que por tanto va a permitir muchas aplicaciones que hoy en día todavía no son viables. Y además la inteligencia artificial, que también ha llegado, que todavía solo estamos viendo la punta del iceberg de todas las aplicaciones que puede tener, van a dinamizar mucho todo este despliegue del Edge y creemos que es un momento que en los próximos años va a haber un despliegue muy importante en este sentido. Aplicaciones en todos los ámbitos, desde la parte pública como en la parte privada. En la parte pública pues destacaríamos por ejemplo, cirugías remotas a nivel sanitario, todo lo que es en la parte de turismo, etcétera. Y en la parte privada pues se está hablando del coche autónomo, desde luego todo lo que tiene que ver con eficiencia en las empresas. Todo esto va a dinamizar mucho el Edge y bueno, hay que estar preparados para ellos y seguir los retos que esto nos va a traer. Bien, en primer lugar tenemos que definir qué entendemos por Edge, porque es un concepto que utilizamos mucho pero que a veces no está del todo claro. Por Edge entendemos, o tal y como lo entiendo yo, es cualquier procesamiento, almacenamiento de datos que ocurre entre un gran centro de datos centralizado y el usuario, dispositivo o fuente de datos que tenemos en el otro extremo. Entonces, partiendo de esa definición, hay claramente 4 casos de uso en los que tiene todo el sentido aplicar el Edge e invertir en él. El primer tipo es en el que llamamos aplicaciones con un uso intensivo de datos. El ejemplo más típico son las plataformas de contenido tipo Netflix, en los que por temas de ancho de banda no tiene sentido que todo el contenido se mueva desde un gran centro de datos centralizado hasta el usuario o dispositivo final. El segundo tipo, que llamamos aplicaciones sensibles a la latencia humana, son aplicaciones, como pueden ser por ejemplo el comercio electrónico, que dependen de la experiencia de usuario, en los que un pequeño retraso en la carga de una página web pueden implicar caídas en el negocio. Por lo tanto, son sensibles a la latencia y esa latencia depende de la distancia física entre el usuario y el centro de datos. Por lo tanto, tiene sentido que haya un edge intermedio entre el usuario y el gran centro de datos. El tercer tipo lo llamamos aplicaciones que son sensibles a la latencia máquina a máquina. Sabemos que las máquinas procesan datos más rápido que los humanos y hay diversos tipos de aplicaciones, por ejemplo, aplicaciones financieras, bursátiles, en las que un retraso de unos pocos segundos, por ejemplo, en el análisis de la cotización de las acciones, puede provocar pérdidas, con lo cual es otro ejemplo en el que los datos no pueden ir del usuario final a un gran centro de datos. Tiene que haber un punto intermedio de procesado por temas de latencia. Y el último caso de uso son las aplicaciones que llamamos críticas para la vida. El ejemplo más típico, y está todavía por desarrollar bastante en este caso, es el vehículo conectado. Aquí la clave y el motivo para invertir es la seguridad. Lógicamente, un coche autónomo no puede depender del tráfico de datos entre dicho coche y un gran centro de datos centralizado. Tiene que haber una gran red distribuida. Con lo cual tenemos esa serie de casos de uso de aplicaciones en los que tiene todo el sentido invertir en el Edge y apostar por esa estrategia. El Edge nos va a traer bastantes retos importantes. Destacaría fundamentalmente 5. El primero, la decisión de las cargas en la estrategia empresarial es el primero, es decir, vamos a tener unas infraestructuras bastante más complejas, una infraestructura híbrida en la que habrá que decidir qué cargas van a la nube, pública o privada, qué cargas quedan on-premise y sobre todo esos despliegues Edge distribuidos, pues en función, como decíamos antes, del tipo de cargas y la baja latencia que necesiten, pues es la primera estrategia que tenemos que abordar. En segundo lugar, debido a la falta de personal cualificado y esta infraestructura distribuida, vamos a tener que gestionar una infraestructura compleja y no vamos a tener el personal suficiente, con lo cual es vital disponer de algún software que nos permita esa monitorización y gestión centralizada. Luego tenemos la resiliencia, es decir, las cargas que van a correr en el Edge cada vez más van a ser cargas críticas, no como antes. Entonces vamos a tener que pensar muy bien en el diseño de las cargas críticas como si fueran data center convencional, topologías Tier 3, Tier 4, y también en la operación y el mantenimiento.
todo lo que nos traiga a nivel predictivo, adelantarnos a fallos, reducir tiempos de caída, pues va a ser desde luego un valor añadido. Luego tenemos que hablar de seguridad, desde luego. Ciberseguridad y seguridad física. Tan importante es que los accesos en ubicaciones remotas al personal cualificado se cuiden, como desde luego lo que es la red y el acceso remoto a través de ciberdelincuencia, ¿no? Para ello, pues lo que aconsejamos siempre es establecer estrategias de ciberseguridad y sobre todo también controlar el tráfico de la red y establecer protocolos de actuación en caso de que se detecte una brecha. Y por último ya la sostenibilidad. Con la nueva normativa europea que se ha publicado el mes pasado, en septiembre, que aplica a data centers, y con el horizonte de que la Unión Europea quiere que los data centers sean cero emisiones netas de carbono en el 2030, poco a poco vamos a ver cómo estas exigencias van a ir siendo mayores. Entonces hay que diseñar ya los data centers teniendo en cuenta que tanto los materiales empleados como las infraestructuras, el carbón embebido en todos los elementos sea el mínimo posible, y también en la operación, ¿vale? De manera que se opere de la manera más eficiente, que tengamos acceso en lo posible a recursos de fuentes de energía renovables, para que nuestros pacientes al final sean sostenibles. Bueno, realmente más que replantear el centro de datos, lo que debemos es abordar toda la infraestructura informática que tiene la empresa. Y desde ese punto de vista podemos dar recomendaciones mirándolo desde dos puntos de vista. El primero es el de las empresas que usan el Edge y que pueden tener su propia infraestructura. En ese caso lo que recomendamos es primero identificar qué caso de uso o qué aplicación tienen, a las que me he referido en la pregunta anterior. Y en función de ello, pues puede ser más interesante abordar una estrategia en la que haya un nivel de computación muy cercano a donde se están generando los datos. Puede ser el ejemplo de una red de pequeñas tiendas en las que tiene que haber sí o sí físicamente en la propia tienda un pequeño centro para procesar datos. O puede ser otro tipo de aplicación diferente en lo que sea más importante, por ejemplo, el ancho de banda. En función de ese tipo de aplicación que tengamos, se debe apostar por un tipo de arquitectura informática u otra. Y la segunda perspectiva que podemos adoptar es la de los proveedores de servicios cloud. En este caso el enfoque es diferente. Es el gran proveedor cloud se está acercando hacia los usuarios, hacia el Edge. En este caso lo que recomendamos es, por un tema de economías de escala, es apostar por pequeñas configuraciones que sean, que sean más bien customizables y que sean sobre todo replicables, por un tema de economías de escala. No tiene sentido para un proveedor de cloud tener muchas ubicaciones muy diferentes, con lo cual todo lo que sea estandarizar va a ser positivo. Y por otro lado, por supuesto, entender necesidades de esos clientes que van a tener en el extremo de su red y anticipar su posible crecimiento para tener capacidad de sobra.